Muy buenas noches para todos nuestros queridos amigos que en este momento estamos reunidos estudiando Gnosis a través de esta aplicación en este asunto virtual. Nos hemos reunido hoy desde el Santuario de la Casa del Sol. Mi esposa Luz Dari y este servidor les da la bienvenida a todos. Hoy queremos continuar acerca en el estudio acerca del tema de la iniciación, de cómo nosotros iniciarnos verdaderamente, qué nos espera, cómo es, de dónde es que vamos a iniciar, qué consiste la iniciación para cada uno de nosotros, los estudiantes gnósticos. En el Edén, nuestro maestro Samael Aun Weor, pues nos lo hace ver desde un estado más palpable, como más aterrizado para nuestro entendimiento. Él nos habla de que es un estado de la conciencia y que en los diferentes estados de la conciencia, el Edén es donde la humanidad antigua pues estaba en esa línea, en ese estado, y que también desafortunadamente por la desobediencia, por no escuchar las ordenanzas del gran jefe o maestro Jehová, pues entonces se creó el hombre luciférico a través de la fornicación. Él dice que en el Edén el sistema de unirse las parejas es el de la transmutación sexual y que sin el derrame de la simiente, ni él ni ella, nunca. Y que el hombre, que ese es el hombre del Edén, el hombre del paraíso terrenal, que en sí mismo está en un plano que llama vital, en una, digamos, dimensión o una cuarta vertical llamada el plano vital, un plano de conciencia del mundo etérico, que es mucho más sutil que el mundo físico. Entonces se podía percibir, hablar con Dios, con los ángeles, tenía una relación permanente, estaba en un estado de felicidad y gozo. Ese era el estado de Edén. No había ego, no existía mal por ningún lado. Pero por la influencia de los luciferes de aquellas épocas del mundo astral y mundo mental, pues el hombre cayó en la tentación de conocer el mal. Y en eso, pues, se creó, en esa desobediencia ante Jehová, se creó el hombre luciférico. La humanidad pasó del Edén al abismo, es decir, a un plano de conciencia muy inferior. Actualmente la humanidad pues está olvidada de Dios totalmente. En aquellos tiempos del Edén, el hombre hablaba con Dios, con los ángeles, con los elementales de la naturaleza, con los reyes de la creación. Él los escuchaba y podía desdoblarse, podía verlos, etc. Vivía en un estado de felicidad. Ese era el Edén, el paraíso. Y ahorita el hombre, hablar de Dios a la humanidad y a estos jóvenes de hoy en día, en su gran mayoría de ellos, les da jaqueca, dolor de cabeza, repudian, rechazan estas informaciones esotéricas. No les motiva, no les atrae, hay un rechazo. Hay una atracción siempre es por este mundo pasajero, mayébico o maya o ilusión. Están atrapados pues por toda la ansiedad que genera este mundo. Y francamente, aunque la vida es muy hermosa, el hombre no la sabe vivir y pasó a ser del Edén a un estado luciférico. La humanidad actualmente está en el abismo. Nosotros estamos en un estado del abismo, en uno de sus niveles en el abismo. Pero pensamos que estamos en la luz, porque como vemos el sol, vemos las estrellas, nosotros no sabemos que estamos en el abismo, ni sospechamos.
Dice el maestro que uno no sabe que está en el abismo cuando ya está a punto de salir de él. Mientras tanto, no sospecha que está en el abismo. Uno cree que los sentimientos que tiene, que las emociones, que la forma de pensar, de actuar, son naturales y que son las más lógicas y las más obvias y que no hay otra manera superior a eso. Ese estado de uno creerse así, de sentirse así, pues es particular del abismo. Es tanta la pesadez creada por nosotros a través de la fornicación, son tantos los agregados que todos tienen mil justificaciones para existir dentro de nuestra mente y nuestro espíritu, que impiden explorar naturalmente y espontáneamente la gran luz, el gran paraíso. Estamos sin saber qué es el paraíso, pero la humanidad pareciera que estuviera disfrutando de un paraíso, pero es prácticamente en el abismo que estamos. Las personas buenas, cualquiera de ustedes me puede decir, no, y las personas buenas que van a misa, que comulgan, que se arrepienten, que uno las ve rezando todo el día por allí, ponen una vela, ponen un santo, ponen la Biblia, se echan la bendición cada rato y exclaman, entre comillas, le dicen a ese tipo de personas, personas buenas, en el sentido de que pues no roban por allí, no matan personas, no se les ve como en círculos más pesados, sino como en un estado de devoción espiritual. Sin embargo, esas personas buenas, por no haber transmutado la simiente, no han creado al hombre interior o al hombre del Edén, no pasan a ser todavía de la luz directamente. No lo son. Nuestros papás, nuestras mamás, esas personas que son nobles ya después de haber pasado por tantas penas de sufrimientos, que nos tuvieron 4, 5, 6 hijos y se las pasan rezando, que uno ve que no pelean entre ellos y que son muy buenas personas, pues está muy bien eso. Sin embargo, les digo que por no haber creado, por no haber trabajado con las aguas, por no haber entrado por la puerta estrecha y difícil, por no haber tocado esa puerta, por no haber investigado por allí, pues no pueden ser parte del Edén en este instante. Por mucho que tengan esa sensibilidad espiritual, falta crear al Hijo del Hombre en nuestro interior, falta entrar por la puerta estrecha y difícil al Edén. El Edén tiene una puerta de salida y por esa misma puerta se entra, no hay más puertas. Y pues nosotros salimos por la puerta del Edén por la fornicación. Perdimos todos los poderes, perdimos toda la luz, nos olvidamos de quiénes somos, ni sabemos quiénes son nuestros verdaderos padres internamente, no los conocemos, no hablamos con ellos. En nuestra mente hay lujuria, avaricia, codicia, envidia, pereza, gula, miedos, envidia, maledicencia, hay de todo. Y por allá, asustados, nos acordamos de Dios. Eso es típico del hombre que está en el abismo, o el humanoide, porque es que no somos ni hombres. Y entonces el humanoide en ese estado tiene tantos yoes buenos, a veces le gusta hacer el bien por allá, por una emoción, y considera que ya con eso pues está, digamos, de alguna manera salvando un poco sus otros errores que comete en otras direcciones. Y esa es una pues manera, un autoengaño, una forma de pensar autoengañadamente, porque no es así. La persona que realmente quiera entrar al Edén nuevamente, de los que estamos acá en el abismo, pues tenemos que volver a entrar por la puerta estrecha y hay que porfiar y tocar, hay que insistir por esa puerta, de resto no podremos hacer parte del paraíso o del Edén. Dice el maestro que en el libro de Misterios Mayores, que existe el hombre luciférico y existe el hombre edénico, que el hombre luciférico derrama su semen, pues se refiere hombre, varón o mujer. El hombre edénico nunca derrama su semen. La humanidad actual es luciférica.
que el estado edénico es un estado de la conciencia. Aunque el estado luciférico también es otro estado de la conciencia, es muy... Que el hombre de Edén puede tener cuerpo de carne y hueso, como cualquier hombre, y asimismo el hombre luciférico tiene cuerpo de carne y hueso como cualquier hombre. Dice el maestro, el Edén es el plano etérico. Cuando nosotros hablamos del etérico es del éter, de donde se derivan los otros 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Y pues para nosotros capturar un poco sobre lo que es el Edén, por lo menos en cuanto a colores, el éter es este color azul que todos vemos en las montañas cuando las vemos de lejos. Ese color azuláceo realmente nos lleva a sutilmente a contactarnos con el elemento éter. Porque cuando estamos en la montaña como tal, todo es verde, colores tierra, verdes tierra, pero no hay azules como tal. Desde lejos es que se ve ese azul. Ese azul que se ve es el éter. Es como casi, digamos, un recorderis de lo que es el plano etérico, un plano de la conciencia más elevado. Cuando el hombre salió del Edén, se sumergió su conciencia en ciertos estratos atómicos o regiones luciféricas. Se hundió el alma humana en sus propios infiernos atómicos y perdió sus poderes. Esa fue la salida del Edén. Así murió el hombre edénico y nació el hombre luciférico. Por ello fue que dijo el Señor Jehová: de todos los árboles del huerto podréis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comieres, moriréis. En todo caso, la advertencia ya estaba, y hemos dicho que hay 2 árboles en ocasiones atrás, que está el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Que el árbol de la vida es el mismo ser o todos los poderes divinos, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, pues está radicado en el sexo. Y que esa es la puerta estrecha. Por fornicar, o sea, por usar mal uso del sexo, la parte sexual, pues salimos, perdimos los poderes ocultos y tenemos que volver a porfiar a entrar por allí, o sea, es decir, volver a transmutar, volver a entablar la unión sexual con el matrimonio, de alguna manera sutil para lograr transmutar, no botarle la simiente ni ella ni él, y así crear al hombre edénico nuevamente. Duro es para la humanidad que se le diga que nosotros estamos en el abismo. La humanidad no cree que está en el abismo, no lo sospecha. Y a nosotros aquí donde estamos lo dudamos. Se nos hace, digamos, absurdo que nosotros estemos en el abismo. No lo sospechamos, mis estimados. Pero les digo, si ustedes transmutaran su simiente verdaderamente como Dios manda y crearan al hombre edénico, cuando estén saliendo del abismo se darían cuenta que estaban en el abismo. De resto no nos vamos a dar cuenta, sino como una teoría, y una teoría, una información que estamos dando o que está en los libros del maestro, una información que está guardada en la mente, refundida, pero olvidada, sin cuestionarla y sin importarnos mucho, porque nosotros nos sentimos ser a veces pues muy justos, muy bien logrados, a su vez pues con todas las razones bien justificadas de que nosotros somos así, nuestra forma de pensar, y que hay que gozar la vida, y que las emociones, y que los sentimientos, y que la familia. Entonces, con todo eso echamos el olvido de que nosotros estamos en el abismo. Uno se imagina el abismo, un pozo, por allá, hondo, profundo.
y que la parte de los cielos está arriba, arriba, arriba. Y entonces, como nosotros no vemos allá un pozo y arriba una montaña en el pico más alto diciendo allá está la luz y allá se ve, se escucha la voz de los ángeles, como no escuchamos eso, nosotros no, digamos, esa forma de pensar, de creer que la conciencia se puede materializar en esas formas, en montañas altas y que se alcanzan a ver los ángeles allí en las nubes cantando con sus cornetas y trompetas, y que abajo estaría el abismo entre el lodo y entre un poco de cosas sucias y demonios por toda parte. Como no vemos eso en esa forma literal, pues entonces asumimos que realmente no estamos en el abismo. Esa es, pues, la astucia del ego luciférico. Es el ego, el yo es muy astuto en nuestra mente y nos hace pensar que estamos disfrutando una vida maravillosa y que esta es la vida verdadera y que no hay ningún Edén. Es que ni nos importa el Edén. A la humanidad, esta humanidad actualmente no le importa el Edén. Tiene miedo, eso sí, de no participar de los cielos con una información del Apocalipsis puesta por estos líderes como para que nosotros nos dé miedo y decir, bueno, vamos a dar plata para que nos tengan en cuenta ya el día de la muerte, resucitemos y estemos con Dios. A ese miedo nos lo han metido en la cabeza y eso es falso. Eso no es así. La única puerta de entrada al cielo o al nirvana o a los paraísos terrenales o al Edén mismo es el sexo. Por ahí empieza la iniciación. Por ahí se inicia el trabajo de volver a crear y desarrollar al verdadero hombre en el ser humano. Al hijo del hombre se crea allí. Y en todo eso, pues, hubo una fatalidad de los luciferes. Inteligencias malignas siempre han existido. Por allí, por allá y acullá, en los diferentes planos. Y una humanidad angelical, una humanidad pura, inocente, ingenua, que el maestro dice que era como los dedos de la mano, lo que es a la cabeza del ser humano, así éramos nosotros con respecto a Jehová, es decir, obedientes. Él dirigía y nosotros éramos mansos y obedientes. No hagas esto y esto, nos cuidaba, nos protegía de los luciferes, éramos obedientes. Pero surgió la tentación por los mismos luciferes, a eso le llaman la serpiente antigua, ¿cierto? Y no es una sola serpiente, ¿no? Allí se habla de un Adán, pero realmente era una raza llamada Adán, que luego se llama Adán y Eva. Así mismo hablaban de una sola serpiente, ¿no? Es los luciferes en forma negativa. Es las tinieblas luciféricas que indujeron, se introdujeron al ser humano del Edén a que conocieran el mal, para que fueran como Dios, conocedores del bien y del mal. Los tentaron, colocaron a la mujer como el eslabón para que el hombre fuera y perdiera su simiente. Eso dice la Escritura. En todo caso, el hombre sugestionado, el ser humano de aquella época, ya se empezó a reunir con su esposa, fue a querer fornicar. Y hasta que fornicaron, conocieron lo que se conoce actualmente, y eso que la caída no fue de un totazo, sino que por niveles. De una vez no fueron homosexuales, ni lesbianas, ni prostitutas. Solamente fornicaban para tener hijos y para sus pasiones sexuales, para su gusto, su placer morboso. Pero posteriormente ya el deseo, como creció a partir de ahí, la lujuria, pues empezó a desarrollarse y ya se vino a experimentar el lesbianismo, el homosexualismo y lo que conocemos hoy del degenero tan terrible que es de la sexualidad. Si ustedes se ponen a mirar todo lo que pasa por la mente de ustedes mismos, y lo digo por mí,
con todas las aberraciones sexuales que puedan existir, nos damos cuenta que eso no es parte del Edén. Los hombres tienen en sus mentes, nosotros los varones tenemos en nuestras mentes yoes homosexuales, aunque queramos, aunque seamos muy machos, entre comillas. Las damas, y con el perdón de las damas, en sus mentes, en sus interiores, en su parte interna, allá donde no se conoce aún, no se sabe que existe, hay yoes de lesbos o lesbianos o lesbianas, yoes en ellas, y son en este momento esposas, tienen su compañero. Esa parte oculta no está siendo conocida. A veces hay pensamientos y gustos en las mujeres, aunque sean muy puestas, hasta en el matrimonio gnóstico, pensamientos de tipo lesbiano, de prostitución, o en ellos también. Quiere decir que esos gustos, esos placeres, esas insinuaciones que astutamente surgen en la mente con sentires de explorar y de gustos por allá raros, es que quiere decir que eso está en nosotros siendo parte de una creación luciférica, demoníaca, yoes negativos que tenemos ahí ocultos, que ojalá nunca se pudieran pues se fueran a tomar nuestra mente y nuestro cuerpo a tal punto de que nos llevaran a invertirnos sexualmente todos. Pues miren la invertida que hay en esta humanidad, tanto de jóvenes, niñas, niños, jóvenes, adultos y viejos, ya viejos o maduros les llaman, en la parte sexual, totalmente invertida. Terrible eso. Eso es producto del abismo. Eso es estar en el abismo. Pero pues con las pachulí que nos echamos y con la lipo y con la ropa que nos ponemos y con la apariencia que gastamos, pareciera que estuviéramos en un paraíso. Cada quien quiere construir como especie de un paraíso terrenal, una casa bien hermosa, unos bellos jardines, tener unas ropas pues, bien pomposas. Cada quien quiere como a su mismo, pues construir, vivir en ese confort que se asemejara al verdadero paraíso interno. Eso hace todo, lo hace el deseo. Entonces se llena de cosas y quiere más cosas para asemejarse a vivir a ese estado acá en el mundo físico. Y ahí, pues obviamente, está ese yo, llenándose de más confortabilidad, más robustecimiento. Y en ese llenarse de cosas, pues se vuelve prostituta, lesbiana, homosexual, Juan Tenorio, adúltero, etcétera, porque se libera totalmente y para él eso es el paraíso, para ese yo. Para Dios, para lo que es verdadero, pues obviamente ya eso es un estado de la conciencia inferior, es decir, ya es el abismo. Los lucíferos de aquellas épocas insinuaron a esa humanidad y ellos cayeron en desobediencia de lo que eran con respecto a Jehová y se logró tener la autoindependencia. Ya no fuimos los dedos de la mano del Señor Jehová, fuimos aparte de Él es Él y nosotros aparte de Él. Así quedamos. Cada quien quedó con libre albedrío. Cada quien hace lo que le dé la regalada gana. Cada uno tiene que rendir cuentas a Dios tarde que temprano de sus hechos. Así quedamos todos independientes. Nos dio libertad ese acto de desobedecer. Nos liberamos de la gran voluntad y creamos nuestra falsa voluntad por nuestros falsos gustos y por desobedecer y nos quedamos, digamos, en el abismo. Son voluntades negativas las que están en nuestro interior, las que traicionan al Señor de verdad. Son voluntades las que hacen daño a los demás, con palabras, con ojos abiertos, con frases, con críticas. Son malas voluntades las que hay dentro de nuestro interior, yoes que tienen fuerza, las que nos llevan a botar la simiente, las que nos llevan a mentir, a engañar, a robar, a aparentar cosas que no somos. Son yoes, malas voluntades. Esa es la independencia que nosotros creamos de lo que es la gran voluntad de Dios, que es un verdadero paraíso.
Entonces, eso nos hace sentir enfermos, con ansiedad, solos, nos casamos, luego nos separamos, nos peleamos, las mujeres abortan, los hombres dejan a las esposas. Eso es la voluntad de cada quien. Entre nosotros hay tanta mala voluntad, son tantos yo conformando tanta mala voluntad, que no vemos cómo podemos separarnos de esta mala voluntad y hacer a la gran voluntad. Como no sabemos, no lo explican las religiones, entonces le cantamos a Dios, como diciendo, tú estás allá, yo estoy acá, yo me estoy portando bien, y cuando me muera, por favor, tenme en cuenta y allá en tu paraíso. Y así nos lavamos las manos y creemos que así, y así nos lo hicieron sentir los falsos líderes, y así es que está esto funcionando. Esto es totalmente una equivocación. Allí están los luciferes. Esta es la obra de los luciferes, esta caída angélica, esta caída de ese estado edénico a este estado infradimensional, es producto de los luciferes, porque no tuvimos la capacidad de, en sí mismo, de trascender esas voces, esas insinuaciones. Nos fascinamos. Afortunadamente existe el Cristo. Es el mediador entre nosotros, los que estamos caídos, y entre los que están levantados, entre los dioses, entre Dios mismo. No existe otro más sino el Señor, que Él tiene el poder de volver a tomarnos de nuestra mano y llevarnos hacia Él. Él es el mediador. Si nosotros por la desobediencia que cometimos por medio de los luciferes, la gran desobediencia fue por ellos, ahora con la gran obediencia al Cristo es que volvemos al Padre. El Cristo de la obediencia, Él es el que hace la gran voluntad de Dios. Y todo aquel ser humano que pues quiera volver a Dios, pues debe hacer la voluntad de Dios, cumplir sus leyes. Es así de sencillo. ¿Cuáles son sus leyes? Sus mandamientos que nos dio a través de Moisés. Entonces, al hacer la voluntad de Dios, o sea, cumplir sus mandamientos, sus leyes, nos volvemos a ser dignos de que el Cristo nos tome de la mano, nos eleve y nos lleve al Padre. Es decir, nos lleve otra vez al estado paradisiaco, edénico, al mundo etérico, con cuerpo y alma, verdaderamente carne de hueso. Son estados del mundo jinas, y de donde la parte espiritual es tanta la luz que trasciende la materia, que la materia ya deja de ser tan densa y también se vuelve luz. Este proceso de que el hombre, por buscar salirse del abismo, invoque al Cristo que es la verdad y el amor, y lo busque, pues a el hombre que se encuentra así en el abismo, pues a él les llega el mensaje que no debe de botar más su simiente, que esa es la puerta estrecha, que por fin por ahí, que toque, que encuentre a su esposa y que vuelva a ascender. Y en eso va creando al Hijo del Hombre en su interior, o sea, en ese proceso de transmutar, en ese proceso iniciático es que el hombre permite, crea un escenario para que Cristo penetre en él y le ayude a vencer a la mente, a acabar con todos sus luciferes, a acabar con todos sus yoes, a eliminarlos. El Cristo así sacó a todos los mercaderes del templo. Simbólicamente, Él viene a nosotros a sacar nuestros mercaderes de nuestro templo corazón, de nuestra mente. Él viene a liberarnos. Él tiene el poder para hacerlo, pero nosotros tenemos que trabajar para que Él lo pueda hacer. Para eso hay que ser fieles. ¿Fieles en qué? En la cruz, en el cruce entre varón y hembra, transmutando la simiente. Tu simiente es Cristo, dice el apóstol Pablo en Gálatas. Ahí está el poder de las aguas que al transmutarlas por el fuego sexual se elevan en luz y nos dan vida. Ese es el aceite que no se debe derramar para que la luz esté en lo alto iluminando nuestro camino y el de los demás. Ahí donde está el candelabro de las 7 velas, las 7 iglesias, los 7 chakras. Estimados amigos, es necesario que entiendan que nosotros en realidad, eso de sentirnos buenas personas y muy buena gente, eso es un autoengaño.
No podríamos avanzar ni un centímetro con ese pensamiento hacia la conquista del ser, porque pensamos que nosotros somos tan buenos y que los demás sí son los perversos, malos. Ellos verán allá que nosotros nos sentimos muy buenos. Entonces, pues no vamos a remediar nada, no hay nada que cambiar. Si nos sentimos bien, pues no hay nada que cambiar. Aunque tengamos todos los 72 libros de Gnosis que el maestro escribió en nuestra cabeza y la Biblia hebrea en la cabeza, no vamos a hacer ningún cambio. ¿Tienen preguntas allí, mis estimados? Hermano, yo tengo una pregunta. Los luciferes aborrecen a Dios, ¿cierto? La gran voluntad de Dios, el gran amor. O sea, ¿qué ganan los luciferes al tentar a los que están en el Edén para que se salgan de allá? O sea, ¿cuál es como decir, o sea, ¿por qué lo tienta? ¿Por qué ellos quieren que se salgan de allá? ¿Qué beneficios tienen ellos a través de eso, de tentar a las personas que viven allá? Bueno, ustedes han visto los cuadros de una partida de ajedrez, blanco y negro. Es una dualidad permanente, una lucha incesante entre la luz y las tinieblas. Entre la oscuridad se prende un fósforo y la oscuridad en ese momento desaparece, ¿cierto? Desaparece, se ve la luz, inmediatamente se puede ver por dónde caminar. La oscuridad quiere ser ella y ella se siente ser como la dueña, lo real, y ella ve a la luz como lo equivocado. Es decir, los demonios se sienten que están bien, que ellos son los buenos y que los malos son los que andan por el camino de la luz. Ese es el sentir de la logia negra, ese es el sentir de ellos. Ellos no sospechan que están en el mal. Ellos creen que son, digamos, seres super trascendidos y que están en el bien, se sienten muy buenos con todo su macabro poder. Se olvidaron totalmente de aquello que sí es Dios. Se fueron al polo opuesto totalmente. Desde eso es que ellos actúan, desde ese sentir que para ellos es amor, de que alguien se les va a escapar a la luz, entonces los sugestionan para que sigan botando su simiente. Ellos mismos hacen de que el ser humano tenga las poluciones nocturnas. Ellos mismos hacen toda esa tarea sutilmente en nuestro interior, atacan. Ellos lo hacen para ellos por bien. ¿Qué van a ganar ellos allí? Poder en las tinieblas. Lo que sucede es que, obviamente, todo tiene un límite. Entre más fuerte, entre más tinieblas hayas y alguien se libere, pues la expansión de su luz va a opacar totalmente las tinieblas, las va a opacar, no van a existir tinieblas. Por eso es tanta la oposición a que alguien se libere, y era tanta la luz, tanta la armonía, que ellos no podían concebir que existiese un lugar así, en ese estado que para ellos era el malo. Entonces sugestionaron, indujeron a esa humanidad a la fornicación. Y la humanidad, es más, ellos sabían. Por eso la tentación era que si fornicaban, serían como Dios, conocedores del bien y del mal. Y Jehová dijo, cuando ya fornicó Adán y Eva, les dijo, ahora sois como uno de nos, conocedores del bien y del mal. Y les prohibió entonces, puso 2 querubines para que no fueran a tomar el árbol de la vida, porque ya el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el secreto, ya estaba tomado y lo habían degradado. Entonces, por eso se dice que hay 2 querubines que impiden que los perversos vayan a tomar el árbol de la vida. ¿Qué es eso?
Los dos querubines, dos cordones de Ida y Pingala, que enroscados en la columna vertebral, que ustedes han visto la imagen del caduceo de Mercurio, que es el símbolo de la medicina alopática, que son dos serpientes en una vara y que al la vara termina con dos alas a los lados. Las alas del gran espíritu y las dos serpientes son los dos testigos que por allí debe de entrar los vapores seminales en forma ascendente del iniciado que empieza su trabajo espiritual. Y aquel que no ama al Señor, aunque intente transmutar su simiente, por ahí no puede, los dos testigos impedirán que esos vapores suban. Antes se proyectan hacia los infiernos atómicos de ese que no está haciendo el trabajo bien y crea más tinieblas todavía en su interior. Ellos impiden el acceso a los mundos internos, al adúltero, al masturbador, al borrachín. Ahí no puede entrar sino el que quiera, el que está haciendo un trabajo limpio, está haciendo esfuerzos por eliminar sus yoes. Así, de esa manera puede. Por esos dos cordones o dos testigos que están delante del Señor de toda la tierra, de nuestro cuerpo físico y cuerpo interno, ellos son los que impiden que el malvado no pueda tener poder. Porque dice el maestro, si no hubiera tenido ningún guardián, si los fornicarios, si hubieran tomado el árbol de la vida, después de haber tomado el árbol de la ciencia divina y el mal, tendríamos dioses fornicarios y eso sería el horror de los horrores. Imaginen los dioses llenos de luz fornicando. Eso sería lo absurdo. Entonces, por ese motivo, esos dos cordones, esos dos testigos, esos dos querubines, realmente lo que hacen es impedir el paso del malvado, que no pueda ascender en la luz, y que el que está haciendo el trabajo, ellos sí lo dejan subir. Ese es el trabajo probatorio del iniciado. En todo caso, el tema de los, ¿qué ganan ellos? Imagínense ustedes, ganan grados en la oscuridad, ganan grados. Es como que si hubieran ganado una batalla, pero todo tiene un límite. Nuestra tierra en algún momento tendrá que vivir su apocalipsis y el mal se tendrá que quedar totalmente opacado y estas personas del abismo, esta humanidad del abismo, pues el abismo quedará sumergido y los que hayan hecho algo por sí mismos, pues quedarán libres y podrán pertenecer a un éxodo para una siguiente raza que se aproxima. Todo caso, la luz tiene grados hacia arriba y las tinieblas tienen grados hacia abajo. Y entre más mal hagan, pues más grados tienen hacia abajo. Esta es la lucha permanente que existe siempre, desde el caos hasta acá. En el caos no existe eso, sino desde allá hasta acá, sin incluir el caos o sin incluir, pues, realmente aquello que es el inmanifestado Señor de perfecciones. Dios como tal, el Tao. Él se puede incluir en esto porque Él está más allá del bien y del mal. Nuestro íntimo, el íntimo de todos vosotros, es hijo del Cristo. El Cristo es un rayo del gran todo de donde sale una llama que es nuestro íntimo. Nuestro íntimo es nuestro ser. Nuestro ser interior es de la misma energía del íntimo. El íntimo, nuestro íntimo es el adorado Señor del Cristo. Cristo ama a nuestro íntimo porque Él es puro, perfecto. Pero nosotros como parte de nuestro íntimo, nosotros como parte de Él, como almas humanas perdidas, pues realmente lo que hacemos es olvidarnos, rechazar las enseñanzas y el íntimo no puede hacer mucho ya por nosotros. Somos muy desobedientes, nos perdimos. ¿Qué hace el Cristo? Desciende desde las altas esferas, penetra a estos abismos donde nosotros estamos. ¿Para qué? Para salvarnos. Vino a través de los profetas se levantan. Vino a través de Jesús de Nazaret y mostró el camino en las calzadas de Nazaret, mostrando cómo el hombre se levanta hacia el Señor. Eso hace Cristo. Es decir, cómo el alma humana
vuelve y se vuelve a crear con todos sus valores y se la pone al íntimo. Luego el Cristo coge al íntimo con su alma humana y la lleva al eterno Padre cósmico común, al absoluto. Eso hace el Cristo. Él es el Salvador de dioses, de hombres, de humanos. Nosotros los humanoides, pues, estamos descaídos. Entonces Él viene a ver qué rescata de las tinieblas. Él es la luz misma. Él viene a ver a quién rescata las tinieblas. Él es la pureza misma entre toda nuestra inmundicia. Pero solamente es anhelar la verdad. Solamente es buscar la verdad para que el Cristo misericordioso empiece a trabajar desde adentro de nosotros con nuestro íntimo para elevarnos y salirnos de este abismo en que nos encontramos. O sea, aquí permaneceríamos con cuerpos humanos común y corriente, con canas, viejos, arrugados, etcétera, mujeres o hombres cristificados, pero en conciencia estaríamos sin yo, sin ego, libres. Veríamos como un maestro Samael, un maestro Jesús, con cuerpo humano interiormente, físicamente, perdón, pero interiormente son seres sin ego. A eso viene a ser el Cristo. Él es el Salvador. A la terrible desobediencia de Adán se opone la suprema obediencia del Cristo al Padre para llevar al Hijo a Dios. O sea, nosotros tenemos que volver o hacernos totalmente obedientes a Dios para podernos salir de las tinieblas en que nosotros nos metimos. ¿Hay más preguntas? Tengo una pregunta, hermano. Bien. Y bueno, nosotros tenemos la idea teológica de Lucifer, ¿sí? Y lo hacemos por allá remotamente, lejos, para los mundos infiernos. Yo quisiera, pues, hermano, que nos hablara un poco cómo se manifiesta ese Lucifer en nosotros, o cómo nosotros permitimos que ese Lucifer se manifieste y que nosotros ni cuenta nos damos. Es la pregunta, Bueno, hermano, gracias. bueno, aquí ya entraríamos a particularizar al Lucifer interior de cada uno de nosotros. Realmente nosotros, a nosotros nos mostraron a un diablo, cachos, cola, con un tridente y una nariz larga y bueno, y deformado. Y nos hicieron sentir miedo contra él y a él lo pusieron como que existiera afuera de nosotros. Y a nosotros nos ponen como los desprotegidos, nos llenan de miedo y dice que si no nos portamos bien, ese nos lleva abajo. Ese mal, ese diablo, Lucifer. Pero como ya actualmente está establecido en la humanidad que está aquí en el abismo, la dualidad, nosotros somos conocedores del bien y somos conocedores del mal. Está la dualidad de nosotros. Tenemos en nuestro interior una parte de la chispa del gran todo que es la esencia, la conciencia, el alma humana en un 3%, y tenemos la deformidad creada por el yo. Huele feo, es hedionda, es inmunda, es horrible, es una deformación. Eso tenemos esas dos cosas. La una, la dualidad, perdón, la parte positiva, esa alma que anhela a Dios, que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en este instante, es la que pues tiene que enfrentar sus tinieblas, su yo. Ya ese yo ya muy en el fondo se forma como nuestro propio Lucifer interior, creado pues por nuestra propia simiente, por tantas fornicaciones. Él tomó, o sea, lo ensuciamos, teníamos un poder y ese poder lo botamos y construimos algo que no era. Eso que construimos es el mismo Lucifer, pero ya es nuestra parte, pero con el nombre de Lucifer, que nos empieza a tentar, a probarnos una y otra vez qué tan resueltos estamos para el camino iniciático. Ya él se vuelve un probador en nosotros. Él es esa sombra de Dios, ya en nosotros, ya la construimos, está en nosotros, es una sombra.
Está la dualidad y esa sombra de nosotros llamada Lucifer, pues está totalmente, de alguna manera, sucia e inmunda por todos los egos, por Satán, por los yoes satánicos, eliminando, destruyendo los yoes satánicos, eso que es el poder llamado Lucifer, se convierte en una belleza extraordinaria, total, y nos lleva de otra vez, nos vuelve a entregar las llaves del reino de Dios, nos vuelve a dar el poder para entrar a Dios porque lo hemos vencido. Él nos va a probar una y otra vez. Tenemos un probador interno llamado Lucifer, todos. ¿Cómo se manifiesta en nosotros? Cuando, por ejemplo, el varón tiene tiene su compañera, y promete a Dios tantas cosas de portarse bien, pues lo van a probar si es verdad. Y en cualquier momento aparece alguna mujer como la que por ahí alguno de sus egos tanto han llorado, por ahí muy en su consciente, y le aparece en la vida fácilmente. La mujer no lo viene a tentar, pero dentro de él surge la tentación y él verá. Él tendrá que mirar cómo le echa piropos, cómo la seduce, cómo la lleva a su juego de seducción con sus palabras, con sus miradas, con sus regalos, con sus detalles, con todo su astucia, para que esa dama que está allí haga parte de la vida de él. Y entonces, él teniendo a su esposa, pues la deja y toma otra, y esa tentación no es capaz de pasarlo. La tentación está y siempre la vamos a tener. El problema es si somos capaces de vencerla o no. Porque en la tentación es que conocemos nuestras debilidades. En la tentación es que conocemos nuestros yoes. Si no hubiera tentación, no sabríamos nosotros el grado de flojera o de poder que tengamos para ir adelante. Es necesario un tentador, es necesario un termómetro de estos para probarnos. El virtuoso, aquel que se siente muy virtuoso, será probado una y otra vez a ver qué tan virtuoso es. Porque si todo fuera sino hablar y que todo el mundo creyera, pues de las apariencias, como está la humanidad, pareciera que entonces acá en el mundo físico, por las apariencias todo el mundo puede ser pues un super hombre y uno por acá apenas un mendigo. Pero como esas personas que están de líderes hablando con Dios supuestamente, tienen sus tentaciones, finalmente se vuelven homosexuales, adulteran, le quitan la mujer al mejor amigo, y finalmente eso queda al descubierto. Ese que tanto hablaba, que tanta santidad mostraba, quedó ante el veredicto solemne de la conciencia pública, quedó descubierto. ¿Y eso quién lo hace? Su tentador. Sus yoes están allí, pero la fuerza tentadora le dice, bueno, usted va para arriba, ¿es verdad? Pues veremos. Y lo prueban a uno qué tan fuerte tenemos para vencer esa tentación. Y los yoes surgen en ese momento con toda su astucia a ver cómo se pueden divertir, engordar, haciendo debido. Si lo hacen los yoes y no hay fuerza de voluntad para dominar esos yoes, caímos en la tentación. La tentación de saborear, de coger. Fuimos débiles. No dimos el paso hacia arriba, sino que miramos otra vez hacia atrás, nos embelezamos con el recuerdo, con el yo. Nos olvidamos de sí mismos. Finalmente, de tanto el individuo, el devoto, trabajar sobre sí mismo, elimina los yoes, poco a poco es tanto su amor a Dios que va venciendo todas las tentaciones. Por ejemplo, Jesús tuvo una tentación allá en su ayuno. Finalmente le dice, escrito está, a tu Dios Señor no tentarás. Y él desaparece, el demonio, y él queda libre.
Él no mata la tentación allí. Él pudiendo decir, te voy a eliminar y con esta espada, ¿no? El escrito está, a tu Dios Señor no tentarás. Es decir, él usa el discernimiento. Alcanza a ver que dentro de su interior hay un alto grado de tentación finalmente para que él sea proclamado por la humanidad como gran rey, etcétera, para que se tirara a un pozo y que los ángeles pidieran de Dios y no lo dejaran golpear. Eso, la mente es la que usa, hace todo eso. Son pensamientos egoicos, promovidos por allá por el poder de la tentación, de ese que nos dice, somos capaces de dominar esos pensamientos. Ahí se los suelto para que los conozca. Y nos hace pararnos firmes o si no nos caemos. Y Jesús fue probado como han sido probados todos los que se han cristificado. Y si nosotros vamos a entrar en estos estudios, ténganlo por seguro que vamos a ser probados muchas veces por el fuego. Ustedes saben que el fuego derrite todos los metales. Hoy me decía un amigo que no se podía pulir una esmeralda y no me acuerdo qué cosa con una pluma. Pues así mismo es esto. Nosotros con buenos sentimientos por allí, con buenas posturas y buenas apariencias, no podemos dominar nuestras tentaciones. Es con fuego, con voluntad, con el poder transmutado con la compañera o el compañero. Es que se puede tener tanto poder para eliminar el yo. Es como el torero que domina al toro por los cuernos. Así nosotros tenemos que vencer a nuestro yo, cogiéndolo y venciéndolo en pleno acto sexual. El hombre se retira del acto sexual sin derramar su simiente, es como que se hubiera vencido al toro, porque él quiere investir su instinto animal y derramar. Y él dice, no, este juego es para mi Señor Padre. Se retira potente, firme, hace su oración y a descansar. Él y ella. Vence la tentación de continuar hasta de pronto derramar su simiente. Por eso es que este camino es tan difícil, porque como la lujuria, el deseo, la lascivia, la pasión carnal llama tanto la atención al yo, pues él nos lleva a eso. Entonces el toro nos embiste y nos mata. Actualmente la humanidad está embestida por la pasión, por la lujuria. No sabe ni que existe siquiera la posibilidad de vencer el toro. No, ni tienen idea la humanidad. No sospecha que está vencida. Por eso digo, estamos en el abismo. Ni sabemos que estamos en el abismo, ni sospechamos. Esto se mide con prácticamente con la voluntad en el acto sexual. Ahí es que se mide quién es quién. Acá podemos hablar palabras muy bonitas por allí, muy intelectualoides, muy rebuscadas, pero eso no quiere decir que en los hechos haya fuego transmutado. Cualquiera habla bonito, los presidentes hablan bonito, los de allí, de acá, de acullá, todas las religiones hablan bonito, pero los hechos son unos hechos, y los hechos son las personas que eliminan sus defectos a través del fuego. Tienen templanza, amor, tienen dulzura, paciencia, respetan a la mujer, viven un matrimonio feliz. Pero eso no se consigue tampoco de la noche a la mañana. Ese es el camino de la iniciación. ¿Con qué vamos a iniciar nosotros? Con el amor a Dios. Tenemos las herramientas para transmutar nuestra simiente. Conocemos el modus operandi. Y vamos a iniciar nuestro camino desde el inicio, desde el principio, a dar los primeros pasos, como solteros o como casados. Y por eso hemos hablado tanto también del proceso psicológico, del yo psicológico para estudiarlo en meditación, en autoobservación. Y de esta manera es que nosotros empezamos el camino iniciático. Seremos probados muchas veces hasta el final.
Y si salimos vencedores, nos dan la corona de la vida, que es el Cristo. Nos volvemos hombres resurrectos y testificados. Nos dan una piedra cúbica. Somos maestros autorizados. Esa es la corona de la vida. Ya no hay más muerte. Ya no hay más sufrimiento. Somos seres resurrectos. Esa es la corona de la vida de Cristo. Y ante Él todos nos debemos de arrodillar porque Él es el único que nos puede enlazar a nosotros con la inmanencia suprema del Padre Solar. No lo puede hacer nadie más sino el Cristo. Él es el Rey de Reyes. Él es el Rey de todos los resurrectos. Sin Él nadie puede ir al Padre. Él es el mediador. Él es el Hijo único. Cuando yo digo Hijo único, no es una persona. No se confundan. Él es unidad múltiple perfecta que quien trabaje con su simiente permite que la gran voluntad de Dios tenga misericordia y le dé la oportunidad de que dentro de él se geste en el vientre de su divina madre, de ahí ese que está transmutando el Hijo, una gran fuego universal, sabio e inteligente, que nace dando felicidad y gozo. Como nace en usted, en aquel o a él, en cualquier persona puede nacer, siempre y cuando sea fiel. Y ese viene a crecer y a eliminar, a limpiar y a purificar a ese que le fue fiel. Es sencillo entender esto. Dice el maestro, el fruto prohibido nos hizo conscientes de la ciencia del bien y del mal. Esta ciencia es muy profunda. Existe lo bueno de lo malo y existe lo malo de lo bueno. En todo lo bueno hay algo de malo y en todo lo malo hay algo de bueno. Entre el incienso de la oración también se esconde el delito. Entre el perfume de la plegaria también se esconde el delito. Hay mucha virtud en los malvados. Hay mucha maldad en los virtuosos. Aquel que conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, recibe la espada terrible de la justicia cósmica. Los ángeles conocen la ciencia del bien y del mal. Los ángeles son hombres perfectos. Los ángeles también salieron del Edén y volvieron al Edén. O sea, salieron y fueron al abismo y luego volvieron al Edén por la misma puerta por donde habían salido. Los ángeles fueron hombres como nosotros. Salimos del Edén, pero conocimos el bien y el mal. Nosotros salimos del Edén, pero adquirimos autoindependencia. Esa es lo que estoy diciéndole. Nos volvimos autoindependientes del gran sol y creamos nuestro propio sol, pero eso nos costó y nos ha costado y ha costado mucho dolor, porque dependíamos de la gran luz en obediencia. Al desobedecer, salimos del Edén, pero creamos nuestra propia independencia, autoindependencia, que esto es mucho el dolor. Pueden pasar muchas ruedas del samsara por aquí, nosotros todavía sin saber volver al Padre. Ese dolor es terrible. Se hace sufrir mucho al Padre, hasta que por fin algún día volvemos a retomar el camino estrecho. La puerta estrecha es difícil, el camino estrecho y angosto, tocar la puerta y porfiamos hasta que podemos volver a entrar al Edén y ya seríamos conocedores del mal y del bien. Y ya hay, como se dice vulgarmente, no nos pueden meter los dedos a la boca porque los vamos a morder. Ya sabemos qué es una cosa y qué es la otra y fácilmente no vamos a volver a caer en la tentación de los luciferes que nos van a decir, por favor, vuelva e insiste que vas a ser más poderoso luego. Ya se sabe el terrible sufrimiento que es estar acá, ciego, sordo, paralítico, mudo, que no creamos con la palabra sino porquerías, pura mentira, no tenemos palabra, me engañamos, mentimos, decimos tal día va a hacer tal cosa y no cumplimos. Prácticamente nosotros no tenemos ni idea de qué es lo correcto, porque el ego es el que está haciendo todo
lo indebido. Pero esa autoindependencia de habernos separado del gran sol, pues finalmente es valiente volver, porque tenemos que volver a decir, Padre, perdóname por haberme alejado de ti, y obedeciendo es que me vuelvo a unir a Él en su gran voluntad, pero ya conocería este proceso del terrible sufrimiento que es el ego, de la muerte, de las enfermedades, de la traición, de todos los yoes. Ya no volveríamos a meterlas de caminar, porque esto es terrible. Para la humanidad estar así es estar bien, pero de que se sale y dicen, no, mire, ¿hasta cuándo yo muriendo físicamente y volviendo a retornar y volver a tener cuerpos? ¿Hasta cuándo yo estaba deseando la mujer del prójimo? ¿Hasta cuándo yo estaba metido en los placeres de la carne, deseando cuerpos, poseer cuerpo, que me poseyeran el cuerpo? ¿Hasta cuándo yo quería plata y plata y plata y plata y más ambiciones? ¿Qué era eso? ¡Qué horror! Libre de todo eso, libre, por fin, pero con cuerpo físico, resurrecto, más allá del bien y del mal. Este es el trabajo que nos espera a nosotros, la gloria, si decidimos tomar el camino estrecho y difícil, el camino angosto, tocar la puerta, insistir, insistir hasta que logramos transmutar bien nuestra simiente. Jehová nos dio sus mandamientos. Lucifer nos dio autoindependencia individual y Cristo nos redime del pecado. Así se levantan los dioses desde el barro de la tierra. Eso ahí concluye el maestro de ese capítulo 6, donde habla de Adán, Lucifer y Cristo. Les recomiendo que compren ese librito. Es muy interesante porque aclara, precisa, nos pone a nosotros a mirar pues cómo es que estamos nosotros actualmente, en qué estado nos encontramos, qué es lo que ha pasado con nosotros, con la humanidad. Nos aterriza. La voz del maestro es contundente y no se da con agüitas tibias. Él va al rescate del alma. Muchos de nosotros podrán detestar estas informaciones del maestro Samael Aumbeor, la van a detestar, no quieren. Eso, quien detesta la información es el yo psicológico. Pero a esas almas sedientas, anhelosas de la verdad, cansadas de sufrir y luchar, les cae esas palabras como un bálsamo y dicen, claro, aquí está la clave. Ya sé que es una cosa, aquí la otra, ¿cómo es esto? Y empieza a trabajar. Para esas almas es la voz del maestro. Para aquellas otras que no la escucharon, pues ni modo, ellos dieron la espalda. Esos son los luciferes que detestan al Señor. El Cristo vino al mundo, la luz vino al mundo y el mundo no lo entendió. Asimismo, el paraíso era la luz y los luciferes era su oposición, la oscuridad, y llevaron esto a la perdición, como una batalla. Pero tenemos independencia. Ustedes se sienten libres de tomar las decisiones que ustedes quieran allá, hacer lo que quieran, pero dentro del mal. Pero cuando queremos volver a entrar al bien, tenemos que hacer la suprema obediencia, volver a estudiar los mandamientos de Jehová, honrar a padre y madre, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, honrar las fiestas, santificar las fiestas, no matar, no adulterar, no desear la mujer del prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Volver a transmutar nuestras simientes, la suprema obediencia. Pero entonces volvemos a ser como soles, resplandecientes, unidos a nuestro Cristo o a nuestro íntimo sagrado, cuyo realmente Padre es el Cristo. ¿Hay preguntas, mis estimados amigos? Existen muchas, digamos, probabilidades, podría decirse, en la mente humana de querer saber por qué el hombre cayó, cómo así, es que esto es tan terrible, ¿a quién le echamos la culpa de esto? Si
supiéramos que hubiera habido un culpable del por qué nosotros estamos aquí caídos, pues tendríamos que haberlo señalado y pedirle a Dios que lo hubiera juzgado a él por lo que nosotros estamos viviendo. Pero realmente los únicos culpables somos nosotros, los que nos dejamos subestimar, nos dejamos engañar, influenciar y caímos en la degeneración a través del sexo. Ya lo hecho está, no hay tiempo de llorar, como dicen por ahí, sino de trabajar para volver a crear al hombre, al Hijo del Hombre en nuestro interior. Mis estimados, hasta aquí hoy está esta intervención. Si no tienen preguntas, pues les agradecemos mucho su atención. Es necesario que dejar claro esto del Edén y el abismo, del Cristo, de Lucifer y de lo que es el hombre terrenal o Adán, el Adán de pecado, que es una cosa y que es la otra. Es necesario todo esto que lo vayamos entendiendo y es necesario que entendiéramos algo sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el mismo sexo y que desde ahí se comparten las raíces para el árbol de la vida a través del coxis por la columna vertebral hacia arriba, que están formados pues por los dos testigos que no dejan que ningún malvado pueda entrar al cielo. O sea que ningún ser acá que pinte de bonito, que se ponga de buena apariencia y que esté por ahí adulterando y fornicando, ese no puede entrar al cielo aunque le haga creer a todos que ya está tocando las sandalias a Dios. Ese no puede entrar. Solamente pueden entrar los que confían y son obedientes. Obedeciendo las leyes es que pueden volver a entrar con su esposa al Edén y ellas con su esposo. No hay de otra manera, no hay más puertas, hay una sola puerta. Por donde salimos tenemos que volver a entrar. Por donde nacimos tenemos que volver a morir. Nacimos por el sexo y con el sexo morimos psicológicamente. Y a la muerte le surge la vida nuevamente de la esencia, renace, viene el renacimiento, viene el despertar. Bueno, mis estimados, para todos un abrazo fraternal, que tengan un buen descanso, paz inverencial.